Ya. Bien, buenas tardes a todos y a todas, ¿cierto? Para mí es un agrado poder estar participando de esta valiosa iniciativa que ha generado Daniela junto con Carolina Valdera, ¿cierto? Enfocada a generar un espacio de aprendizaje complementario a los estudiantes que están desarrollando sus prácticas profesionales o que ya están en su última etapa de formación en la carrera de psicología. Y también saludo de manera especial a las colegas que están ahí también conectadas. Les agradezco también que puedan participar de este espacio. Bien, pues como Daniela también hizo una generosa presentación de mí, yo les puedo comentar que, como ya saben, yo soy Eduardo Sandoval, soy psicólogo de formación inicial, me integré a la carrera de psicología el año pasado, en abril. Eh, Tengo diferentes ámbitos de especialización, podríamos decirlo así, dado que una de las cosas que siempre me ha interesado es poder explorar diferentes campos de la psicología, dado que el comportamiento humano es tan complejo, siempre es bueno mirarlo de diferentes perspectivas. Yo creo que eso es lo que me ha permitido algunas veces alcanzar una mirada multidisciplinar sobre lo que uno estudió. Y en ese proceso, ¿cierto? En este camino de formación, ¿cierto? Me fui encontrando con el tema de la emergencia en el ámbito laboral. No fue casualidad. Yo trabajé aproximadamente unos casi 7 años en la red de justicia juvenil del Servicio Nacional de Menores y pasé por todos los ámbitos, desde el régimen en el medio libre, régimen semi-privado de libertad, hasta el régimen privativo de libertad, que son los CIPS-CRC, los Centros de Internación Provisoria y de Rehabilitación Conductual del CENAME. Entonces, en ese contexto es donde yo me enfrento cotidianamente a múltiples tipos de emergencia y crisis. Y es ahí donde yo creo que tuve una muy buena escuela porque tuvimos que tener una preparación muy amplia en torno, por ejemplo, a diversas crisis que surgían, desde casos descompensados por patología dual, ¿cierto? Es decir, estos jóvenes que cumplen una medida judicial por la comisión de algún delito, pero que además arrastran una patología de salud mental y que se da además en complementariedad a algún tipo de trastorno de consumo problemático de alcohol y drogas. Y ahí teníamos entonces las crisis en el ámbito clínico relacionadas con el síndrome de abstinencia y el síndrome que se les provoca también a los jóvenes cuando esa abstinencia se da en un contexto privativo de libertad, que los hace descompensarse mucho más rápido. Por otro lado, otro ámbito en el que me tuve que ir formando rápidamente fue en el manejo de la ideación y riesgo suicida, porque estos jóvenes que arrastraban en el fondo un conjunto de factores de riesgo, producto de que la mayoría de ellos venían de contextos gravemente vulnerados y con una alta deprivación sociocultural, ¿cierto? Con experiencias traumáticas desde la primera infancia, ¿cierto? Eran jóvenes que tenían muchas circunstancias que los hacían descompensarse y por lo tanto sus recursos de afrontamiento eran a veces poco efectivos para controlar estas crisis. Entonces, y sobre todo en un contexto privativo, detonaba efectivamente la ideación suicida o incluso un intento de suicidio. Entonces, eso también es complejo en una cárcel porque piensen ustedes que cuando uno está trabajando en una cárcel y está al interior de estos dispositivos, por ejemplo, solo para que ustedes se hagan la idea, uno más o menos, si un joven se hacía una herida cortopunzante cerca de una vena o de una arteria, sobre todo en el caso de una arteria, nosotros demorábamos en traspasar todas las rejas que hay desde la cabaña donde está ubicado el joven hasta la evacuación médica donde está la ambulancia, podíamos demorar, si lo hacíamos muy bien, 4 a 7 minutos. Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando hay una hemorragia arterial, ¿ya? Eso puede significar la vida o la muerte. Entonces, por eso es tan importante el tema yo me empecé a dar cuenta que era tan importante el tema de entender las crisis. Y otro tipo de situaciones que eran más cotidianas, como son, por ejemplo, las riñas al interior de una cárcel, ¿cierto? Donde también los jóvenes se descompensan. En fin, en todo ese contexto, entonces, es que yo empecé a darme cuenta que era necesario tener un dominio mayor a lo que en la universidad uno puede recibir
para atender este tipo de crisis y de emergencias cotidianas que ocurren en estos contextos. Y eso lo empecé a preparar y empecé a realizar diferentes cursos en el ámbito de la psicología en emergencia. Y luego, también hace unos 12 años ya aproximadamente, empiezo a colaborar con los equipos de primera respuesta, específicamente con personal, por ejemplo, de bomberos, personal de la Oficina Nacional de Emergencia, personal vinculado a carabineros y personal vinculado al ejército, quienes como parte de los equipos de primera respuesta que se despliegan ante emergencia o catástrofe de gran envergadura. Empecé ahí a apoyar dentro de una sección de sanidad, ¿cierto?, a todas estas personas que sin tener una formación en el ámbito de la salud eran requeridos por parte de los organismos municipales o regionales para atender y para hacer la primera respuesta ante las personas que están sufriendo los efectos directos e indirectos de una catástrofe. ¿Y qué tipo de catástrofe y en cuáles catástrofes yo me puedo desplegar? Por ejemplo, lo que ocurrió con la erupción del volcán Villarrica y el volcán Calbuco, ¿cierto? Lo que ocurrió también con el desastre en Villa Santa Lucía, ¿ya? Lo que empezó a ocurrir también en los últimos 4 o 5 años relacionado a los mega incendios forestales en distintas regiones del país, ¿cierto? Y en ese contexto es donde yo empiezo también hace unos 12 años a participar con estas unidades que se despliegan en este tipo de situaciones y a preparar específicamente al equipo de intervinientes, ¿ya? No con las víctimas directas, sino más bien con los equipos de primera respuesta. Y hay diferentes tipos de capacitaciones enfocadas a la labor de bomberos, ¿cierto?, a la labor que realizan las brigadas forestales de CONAF, en colaboración con la Oficina Nacional de Emergencia, ¿cierto?, cómo se conforman los comandos de incidentes críticos para definir las operaciones en un contexto de emergencia o de catástrofe, cuáles son los roles, cómo se complementan las funciones de cada entidad, ¿cierto? Posteriormente, lo que ha sido la implementación de los comités operativos de emergencia a nivel municipal, donde también me ha tocado recorrer algunas regiones capacitando a las personas que conforman estos comités para mejorar la capacidad de respuesta y de afrontamiento a las diferentes emergencias que ocurren en nuestro país. Entonces, si se fijan, esta necesidad de formación en el ámbito de la psicología de emergencia surge producto de una demanda que yo identifico en el ámbito laboral, en mi propia experiencia laboral. Y desde ahí entonces inicio un proceso de autoformación y de formación también regular en diferentes entidades. Es así como he podido cursar cursos de psicología de la emergencia en la Universidad Autónoma de Madrid, algunos cursos dirigidos también desde la ONEMI, otros cursos dirigidos también desde el Ejército y otros cursos que he podido realizar también con algunas universidades. Y esto entonces me ha permitido enfrentar diferentes tipos de emergencias y que hoy en día tomaron mucha fuerza. Yo diría que a mí me ha llamado la atención eh, la fuerza que ha tomado el interés de las personas y de los profesionales por la psicología de la emergencia. Y esto yo lo digo porque a propósito del estallido social cuyo hito fue, podríamos señalar como octubre, hubo mucha demanda y necesidad de capacitación en este ámbito. De hecho, a mí me tocó participar en varias capacitaciones gratuitas que hemos realizado, por ejemplo, a diferentes ONG, ¿cierto?, a alguna red de profesionales de la salud mental que intervienen en estos contextos, ¿cierto? Y ahora último también me ha tocado participar en la capacitación de algunos equipos de salud que han mostrado interés en recibir algunas herramientas relacionadas con la psicología de la emergencia y también empezar a transmitir esta información no solamente a los que intervienen, sino que también a las comunidades en general, de manera que todos de alguna manera podamos estar mejor preparados para hacer frente a la situación que hoy en día nos convoca, que es la pandemia provocada por el COVID-19 en Chile y en el mundo. Bueno, hecho esta breve introducción acerca de cómo yo me encuentro con la psicología de la emergencia, vamos a pasar desde ya a la presentación que yo tenía pensada para compartir con ustedes. Yo creo que vamos a abordar tres grandes dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con una contextualización general de las emergencias o catástrofes ocurridas en nuestro país.
Luego nos vamos a referir a qué se entiende por la psicología de la emergencia y cómo se vincula con la perspectiva de la intervención en crisis. Luego me voy a referir brevemente a las características muy generales del protocolo de primer auxilio psicológico validados por la OPS y la OMS, ¿ya? Y luego ya nos vamos a centrar en entregar alguna mención general respecto a protocolos de desactivación para intervinientes a equipos de primera respuesta o personal sanitario, para luego concluir con algunos consejos que ustedes mismos podrían, como estudiantes en formación, podrían empezar a implementar como de manera estratégica en lo que es su práctica profesional, ¿ya? Así que espero que esto sea de su agrado y esperemos que al final también tengamos un espacio para compartir, para reflexionar y para hacer todos los tipos de comentarios que ustedes quieran, ¿ya? Siempre yo recalco que lo que yo les comento y lo que yo les voy a presentar no es nada nuevo. Ya, de hecho, como les decía, la psicología de la emergencia se viene trabajando hace bastante tiempo, a lo mejor no tanto en Chile, pero en otras partes yo tengo la visión de lo que he podido participar en España, por ejemplo, que posterior a los atentados, las torres de Atocha, se empezó a potenciar mucho más la formación en psicología de la emergencia. En Chile yo creo que lamentablemente todavía estamos muy atrás en este ámbito. De hecho, si ustedes revisan, no más de 4 o 5 universidades en el país tienen una formación de posgrado en el ámbito de la psicología de la emergencia y si uno revisa las carreras de psicología a lo largo del país, yo le diría que me puedo equivocar, pero intuyo que menos del 40% de las carreras de psicología en el país tienen al menos un electivo relacionado con la formación en psicología de la emergencia. Y eso es una tremenda paradoja porque ahora lo van a entender a propósito de la siguiente diapositiva. O sea, es una tremenda paradoja porque cuando uno revisa la historia de nuestro país, y aquí yo les presento esta pieza gráfica desarrollada por el CIGIDEN de la Universidad Católica, se darán cuenta que en el fondo hablar de emergencia en un país como el nuestro debiera ser algo cotidiano y no debiera ser algo reactivo como muchas ocasiones ha ocurrido. Como bien decía Daniela, yo provengo de una de las ciudades más hermosas de Chile, que es Valdivia. Ahora yo vivo en Santiago, por supuesto, pero soy oriundo de Valdivia y orgulloso de ser oriundo de ahí. Y Valdivia, ustedes saben que una de sus características principales en términos históricos es que en el año 1960 ocurrió el terremoto más grande del mundo registrado con instrumentos. ¿Ya? Para que se hagan una idea, sigue teniendo el primer lugar en el mundo de acuerdo a los registros con instrumentos que para esa época existían. Entonces eso ya nos marca una ruta, en el sentido de que pareciera ser que hablar de emergencia y desastre en Chile no debiera llamarnos la atención, de hecho, todo lo contrario, debiera obligarnos a todos, las personas, a instruirnos, a prepararnos y a seguir formándonos en este ámbito, porque tenemos muchas características que nos hacen un país altamente vulnerable. ¿Ya? Y para que ustedes se hagan una idea, el terremoto del 2010, del 27 de febrero, está también entre el cuarto y quinto lugar en los más grandes del mundo registrados con instrumentos. Entonces, y yo siempre, cuando me tocan participar en instancias de este tipo con estudiantes, yo siempre les digo, ustedes por ser jóvenes, ya pueden decir al menos que han vivido al menos un terremoto, que al menos han vivido de cerca, directo o indirectamente, un mega incendio forestal, que al menos han vivido una inundación provocada por las lluvias en cierta época del año, ¿cierto? Al menos han podido ver, ya que son de la región de la Araucanía, al menos la erupción de un volcán, como fue lo del volcán Villarrica, ¿cierto? Miren, ya les he mencionado 3 o 4 desastres naturales de gran envergadura, ¿ya? Y así también todos y todas hemos podido ser testigos de algún tipo de emergencia más pequeña, como por ejemplo un accidente automovilístico, ¿cierto? El incendio de una casa habitación, etcétera. Y si revisan esta lámina, se podrán dar cuenta que todos los tipos de desastres que hemos enfrentado como país, aquí yo les presento solo desde el año 60, pero hemos enfrentado terremotos. El verano pasado hubieron 6 regiones del país en situación de emergencia producto de la sequía. Erupciones volcánicas, ¿cierto? Como fue también lo del 2008 en Chaitén. Yo recién ahí estaba ejerciendo como psicólogo y también me tocó atender de alguna manera a personas que habían sido
evacuadas de Chaitén y estaban ubicándose entre la isla de Chiloé y Puerto Montt, ¿ya? Y así, esto es para que se hagan una idea en el fondo que cuando uno habla de emergencia y desastre, debiera ser algo que debiera transformarse en una política pública, que ya lo está haciendo, pero también las universidades tenemos ahí un tremendo desafío para que nosotros, y ustedes, los profesionales de la salud mental particularmente, tengamos un dominio más amplio sobre este tipo de herramientas y sobre esta subdisciplina de la psicología. Y solo para comentarles, Chile ocupa el lugar 28 a nivel mundial, de acuerdo al índice mundial de riesgo. O sea, para que se hagan una idea, ¿ya? Lo mismo, desde el punto de vista, a propósito de la sequía que yo les mencionaba, nuestro país ocupa, de acuerdo al ranking de riesgo climático del 2019, Chile está ubicado en el lugar 16 a nivel mundial. Eso quiere decir que otro gran fenómeno que está instalado en Chile y el mundo es la emergencia climática. Y eso nos demuestra que Chile es uno de los países de mayor vulnerabilidad a la acción del cambio climático, lo que también va a generar otro tipo de exposiciones o y otro tipo de eventos al corto, mediano y largo plazo. Piensen ustedes toda la inmensa costa que tenemos y qué pasaría si es que la temperatura del planeta aumenta en solo 1 grado. Se estima que nuestras costas podrían subir en al menos 2 a 5 metros. Y piensen ustedes en todas las ciudades y localidades que están a orillas del borde costero, que están además al mismo nivel del mar, las consecuencias que se podrían generar. ¿Ya? Solo se los dejo ahí para que vayamos reflexionando. Además de ello, la sequía, cuando hay algunas regiones que viven de la agricultura y la ganadería. ¿Mm? Entonces, para que se vayan dando cuenta que esto es una realidad instalada. Otro elemento importante que me gustaría señalar, que en ese mismo ámbito relacionado con el cambio climático, Chile presenta 7 de las 9 totales que existen características de vulnerabilidad ante el cambio climático, y solo se las menciono ahí en color, ¿cierto? Lo que reitera la necesidad de que hablemos más frecuentemente sobre la psicología de la emergencia en nuestro país. Ahora, ¿en qué estamos? Esto es una información actualizada al día de ayer, ¿cierto? A nivel mundial, 4.490.958 personas contagiadas por el COVID-19, 301.000 personas fallecidas, y en el caso de nuestro país, lamentablemente, 37.040 personas contagiadas, esto de acuerdo al reporte del día de ayer. En total se acumulan 358 personas fallecidas a causa del COVID, eso basado en la información que entrega el MinSal. No podemos descartar que estas cifras sean mucho mayores en función de las causas de muerte que se le están asignando a ciertas personas que tenían patologías previas. Y además tenemos un total de 21.000 casos aproximadamente activos producto del contagio por el COVID-19. Ahora, para seguir contextualizando un poco lo que yo les estaba comentando, esto yo lo saqué de una red social, ¿cierto? Basado en un informe de la Universidad de Chile. Y a propósito de que ustedes saben que hoy día, en la noche, la región metropolitana, que es la que concentra el 84% de los casos de contagio en el país, entra en una cuarentena casi total, ¿cierto? Lo que ha provocado, ustedes lo podrán haber visto por las noticias, que ciertas personas intenten de nuevo abandonar la región metropolitana para ir hacia sus segundos domicilios. Y por otra parte, en términos sociales, lo que ha ocurrido con la gente que sale a los supermercados, a las farmacias, a las fruterías, a abastecerse sin un mayor control o sin una mayor conciencia de preocupación por el otro. Muchos de ellos además con escasas medidas de higiene, como por ejemplo el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos. Y este gráfico es muy interesante que lo hizo, lo hizo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de, eh, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿ya? De la Universidad de Chile, donde nos muestra, esto era una proyección que se hizo en abril, para que me entiendan, lo que hubiera pasado si es que se hubiera mantenido la cuarentena total en todo Santiago, esto el 9 de abril, fíjese en celeste cómo hubiera sido la curva de contagio, ¿ya? Y cómo
lamentablemente ha sido la curva de contagio en vista a que hubo una cuarentena más bien dinámica y solo se confió, digamos, entre otras cosas, en que la gente respetara las medidas sanitarias dispuestas desde el nivel central, que tiene que ver con el distanciamiento social, el cierre de colegios, ¿cierto? Y el salir de la vivienda solo para fines específicos como control médico o abastecerse, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que vean cómo esto se dispara cuando no hay un adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias. Esto nos lleva de nuevo al ámbito de la psicología en emergencia. Y ya lo van a entender por qué. Porque uno de los ámbitos específicos que trabaja la psicología de la emergencia desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastre es la prevención. Es decir, la preparación y la respuesta. ¿Ya? Bien. Y la causa de toda esta situación que estamos viviendo. ¿Ya? A mí me parece una gráfica espectacular porque nos muestra en el fondo cara a cara eh, qué es lo que es el coronavirus, ¿cierto? A partir de una imagen microscópica de muy buena calidad, ¿ya? Que fue publicada los primeros días de marzo. ¿Ya? Y si se fijan en amarillo, esa es la capa de proteína que protege al virus. ¿Y por qué se las muestro? No es para que tengamos una discusión sobre microbiología ni sobre bioquímica, sino más bien se las muestro porque esta capa de proteína puede ser destruida cuando uno utiliza jabón o más bien cuando uno refuerza el lavado frecuente de manos. Cuando usted utiliza jabón, lo que está haciendo es favorecer la destrucción del virus que uno pueda tener en nuestras manos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante el lavado frecuente de manos. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver de manera visual, ¿ya? Y eso está relacionado con esta siguiente lámina y que además yo lo vinculo con esta incertidumbre que está instalada en todo el mundo. Ya saben que esta es una gráfica que obtuve en abril a propósito de otra jornada en la que participé, ¿cierto? Y se la resumo de la siguiente manera. La incertidumbre en gran medida está porque al día de hoy no hay una cura específica para este virus, sino más bien tratamientos paliativos, ¿ya? Y muchas organizaciones en el mundo, de la vía del ámbito privado y también del ámbito científico, están abocados a encontrar una cura, una vacuna. Se estima que una vacuna podría demorar entre 9 meses hasta 12 meses aproximadamente. Ahora, probablemente como los ensayos se están agilizando mucho más por directriz de la Organización Mundial de la Salud, es posible que podamos tener novedades durante el cuarto trimestre de este año, ¿ya? Y esta gráfica es muy interesante porque les muestra, sobre todo para los que están interesados en investigación, para que se den cuenta cuánto toma realmente en un tiempo, en condiciones normales, desarrollar una vacuna, ¿ya? Yo también les comento que además en abril ya habían 115 ensayos clínicos sobre las vacunas. Y además, ustedes ya también habrán escuchado por ahí que se están trabajando también en cuanto a diseños experimentales, probando con medicamentos que podrían ser de contención farmacológica frente a este virus. Muchos de esos medicamentos eran utilizados, por ejemplo, para combatir el ébola o para combatir enfermedades respiratorias en pacientes con VIH. Entonces se están combinando básicamente tres tipos de medicamentos, ¿ya? Para ver si logra o no destruir el virus. Y también lo que se ha estado haciendo de manera pionera, también vi que hubo un caso que se hizo en Temuco y otros que se han hecho acá en Santiago, que tiene que ver con el plasma de personas contagiadas, el plasma sanguíneo de personas que tuvieron el virus y están recuperadas, se le hace una transfusión a aquellas personas que están contagiadas y eso permitiría acelerar la generación de anticuerpos en el organismo para acelerar la recuperación de las personas. Solo eso es un panorama para que ustedes entiendan en qué está actualmente la ciencia y en qué se está trabajando para avanzar en el descubrimiento de una vacuna. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué el profe está hablando de esto si se supone que somos psicólogos? Bueno, porque una parte importante de los primeros auxilios psicológicos es estar informado. Y no es solamente saber cosas de la psicología, sino que también tenemos que entender qué es lo que qué es lo que está ocurriendo a nivel planetario y por qué es esperable que haya tanta incertidumbre. ¿Mm? Y esto ya lo saqué también a fines de abril en la revista Nature,
¿cierto? Donde se muestra, en el fondo, los diferentes tipos de vacunas que se están trabajando, ¿cierto? Algunas centradas en destruir la proteína que protege el virus, algunas centradas en intervenir a nivel del ADN del virus, u otras a nivel del ARN, ¿cierto? Que es la expresión del DNA, ¿ya? Estos son parte de los experimentos y de los diseños clínicos que se están trabajando para descubrir rápidamente una vacuna. Bien, eso como modo de contextualización, ¿ya? Ya les hablé de por qué es importante hablar de la psicología de la emergencia en Chile, ¿cierto? A propósito de nuestra historia y de las características de vulnerabilidad que tenemos. Ya les hablé un poco de cuál es el virus que estamos enfrentando, que es el COVID-19, ¿cierto? En qué se está trabajando para descubrir una potencial cura. Y ahora me voy a referir a qué es la psicología de la emergencia. Sin más preámbulo, la psicología de la emergencia es una subdisciplina de la psicología que está centrada en el estudio del comportamiento humano antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre. Esa es la definición por antonomasia. Y por sobre todo, además, se ha transformado en un campo del conocimiento especializado en orientar las acciones que se generan en el ámbito de la mitigación y la preparación de la respuesta a nivel de la población, ¿ya? Y además para orientar la posterior rehabilitación y reconstrucción. Esto desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastre. Esa es la definición más simple que yo creo que se pueden llevar ustedes sobre qué es la psicología de la emergencia. Ahora, a propósito de la intervención en crisis, que una de las partes de las herramientas que utiliza la psicología de la emergencia como parte de la primera respuesta ante una emergencia o catástrofe, tenemos que recalcar algunos elementos que a mi juicio son importantes. Primero, por mucho conocimiento que podamos tener sobre esta disciplina, sobre muchas más, y en los diferentes campos del conocimiento en general, no podemos presagiar con exactitud cuándo se va a producir una crisis o una emergencia o una catástrofe. De hecho, no existen recetas para dar respuesta cabal a este tipo de eventos. Tercera idea importante, que esta no es una temática nueva, como les decía, y por eso yo sigo preguntando, bueno, ¿tenemos una cultura de la prevención? Y lo conecto con una frase de Aristóteles que siempre comparto cuando me toca hablar sobre la psicología de la emergencia. Se supone que los seres humanos somos animales de costumbre. Por lo tanto, mientras más tengamos, hay alguien que tiene su micrófono activado, parece, así que ahí le pido por favor que pueda desactivar el micrófono, ya, para no generar mucho ruido. Bien, entonces, somos animal de costumbre, por lo tanto, mientras más actividades de formación en este ámbito hagamos, mejor vamos a estar preparados. De hecho, se ha estimado que cuando los países invierten en prevención, se puede ahorrar hasta $7 por persona para la fase de la reconstrucción o la rehabilitación. Es decir, invertir en prevención es siempre la mejor estrategia para responder adecuadamente a este tipo de eventos que puedan surgir, sobre todo en un país como el nuestro. Ahora, en el campo de la salud mental, yo me imagino que muchos de ustedes ya habrán leído algunas cosas relacionadas sobre qué es lo que está provocando este virus sobre la vida de las personas. Y yo creo que las he tratado de resumir en estas dimensiones. Primero, el miedo al contagio, ¿cierto? El miedo al contagio de que, como muchas veces han dicho algunas de las autoridades sanitarias, hay que, cada vez que uno sale del hogar, hay que asumir que todas las personas con las que uno se relacione son potenciales casos de contagio. Por lo tanto, hay que extremar todas las medidas de higiene y de protección individual, como son el uso de guantes, por ejemplo, la protección facial, obligatoriamente el uso de mascarilla ya está dispuesto a nivel nacional, ¿cierto? El lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico. Segunda dimensión que ha estado instalada a propósito de la pandemia, la incertidumbre. La incertidumbre por varias cosas, no solamente porque no hay una cura frente al COVID-19, sino que también la incertidumbre que se está generando producto de la pérdida del empleo, la precarización del empleo, ¿cierto? La sobrecarga laboral relacionada con el teletrabajo, donde pareciera ser que los horarios de trabajo se difuminan, ¿cierto? Tanto estudiantes, profesores, padres de familia, madres de familia, niños, pareciera ser que la rutina se desorganiza
porque pareciera ser que debiéramos estar 24/7 conectados para atender a los requerimientos del mundo laboral, ¿ya? Por otra parte, los efectos del distanciamiento social, pero más bien aquí hay que hacer una aclaración. El distanciamiento social nos referimos a que tiene un componente más bien centrado en lo físico. Aquí lo que se está hablando más bien es que tenemos que resguardar el distanciamiento físico, pero no lo social, es decir, a través de esta tecnología deberíamos fortalecer nuestra capacidad de vinculación con nuestras redes de apoyo y nuestros familiares, de manera que eso se transforme en un factor protector para la salud mental. Otro elemento importante es la dificultad en la adaptación de la rutina a la pandemia, a un toque de queda, a una cuarentena total. Y eso está relacionado además con el impacto de la recesión económica, que eso es una realidad y que ya estamos sufriendo las consecuencias de eso. Cualquiera de ustedes que le ha tocado salir a algún supermercado podría hacer el ejercicio de darse cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo todos los domingos en la mañana, a las 8 de la mañana, salgo a comprar frutas, verduras y los alimentos que necesito, solo los domingos a las 8 de la mañana, para evitarme contactarme con más personas. Y uno podría sacar la cuenta de cuánto ha ido subiendo la canasta familiar semana a semana. Y eso reitera que se sigue precarizando la calidad de vida de las personas. Y todos esos elementos en conjunto provocan además el aumento del estrés, que yo denomino un estrés psicosocial. ¿Mm? Bien, ahora, este es un reporte que yo les quería comentar. A propósito de que he podido leer algunos trabajos en Chile y también fuera de Chile, que hablan de que algunos definen que el COVID-19 es una emergencia sanitaria lenta. Y lo definen así porque en el fondo las consecuencias de este virus las estamos viendo ahora, pero también las vamos a seguir viendo al corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Entonces se ha visto, por ejemplo, estos son todos artículos recientes, ¿eh? Todos del 2020, todos publicados a fines de abril. ¿Ya? Por ejemplo, un estudio que se realizó en Wuhan, en China, se ha visto la prevalencia de la depresión y la ansiedad y los trastornos mixtos ansiosos depresivos en al menos un 48% de las personas. ¿Ya? En el caso de otra investigación que se hizo, una revisión sistemática de literatura, ya se ha observado un aumento del 30% del suicidio en personas de 65 años o más. Además, alrededor del 50% de los pacientes recuperados se mantuvieron ansiosos hasta por 6 semanas del alta. Y el 29% de los trabajadores de la salud mental han experimentado al menos trastornos relacionados con la ansiedad. Eso de acuerdo a un reporte realizado por González en el 2020 también. Por otra parte, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto un incremento de la prevalencia de los trastornos de la ansiedad en al menos un 35% en China, en un 60% en Irán y en un 40% en Estados Unidos, porque ustedes saben que durante marzo y abril estos fueron los países que tuvieron la mayor cantidad de personas contagiadas, ¿ya? Cuento aparte lo que se observó también en Italia y en España, ¿ya? A fines de abril se registraban más o menos 285.000 muertos y más de 4 millones de personas contagiadas. Y más preciso aún, sobre todo para los que están haciendo práctica en centros de salud, en el personal sanitario, un estudio canadiense muestra que casi la mitad de ellos, es decir, un 47%, requirió o declaró expresamente la necesidad de contar con apoyo psicológico. En China fue un 50% del personal sanitario desarrolló un trastorno del estado de ánimo, un 45% desarrolló un trastorno ligado a la ansiedad y un 34% mostró alteraciones en los patrones de ciclo sueño-vigilia. Y eso es lo que estamos reportando ahora. Y no sabemos también cómo se va a comportar durante las próximas semanas y meses la salud mental. Por ejemplo, yo les comento que en la región octava, en la séptima, ya post terremoto del 27F, durante el primer año, las consultas de salud mental en las localidades más afectadas por el terremoto se mantuvieron casi en sus cifras de atención normal. Sin embargo, 2 años y 3 años después de ocurrió el terremoto del 27F, las consultas por salud mental se triplicaron en todas esas localidades afectadas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque se estima además que 3 de cada 10 personas son potenciales
se transforman en sujetos que potencialmente podrían desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y eso se puede presentar hasta años después de ocurrido el evento. ¿Ya? Y esta gráfica ya es muy buena, porque en el fondo nos resume, traté de encontrar la información más didáctica posible para compartirla con ustedes. ¿Ya? Y aquí nos resume también otra serie de dimensiones que podríamos ver afectadas en el comportamiento humano de las personas. ¿Ya? Al corto plazo, ¿cierto? Ya lo decía, el miedo al contagio, ¿cierto? Los niveles de estrés a nivel de los padres y cuidadores, sobre todo porque los niños y niñas también están encerrados al igual que los adultos. ¿Ya? La imposibilidad de acompañar a quienes están enfermos en este momento o que arrastran patologías previas antes de esta pandemia, y a largo plazo, por supuesto, que podríamos observar un deterioro aún mayor de las redes sociales y de las dinámicas locales y aún también en el ámbito económico. Lo que se ha visto, no sé si vieron, a mitad de semana, un medio digital publicó un mapeo georreferencial de dónde estaban en la región metropolitana las personas infectadas por el COVID-19. Y eso provocó que en algunas comunas de Santiago las personas o los domicilios de las personas contagiadas por el COVID-19 fueron apiedradas, en algunos edificios han sufrido discriminación personal de salud, ¿cierto? En algunas localidades, sobre todo el borde costero de la quinta región, se han levantado barricadas para que no se trasladen enfermos a esas regiones, etcétera. Y por eso es tan peligroso, porque además se genera un pánico colectivo, ¿ya? Que genera entonces, por la liberación del cortisol, que despleguemos conductas instintivas. Entre ellas, desde el punto de vista neurobiológico, son más bien conductas primitivas que llevan a que las personas dejen a un lado la razón y actúen casi instintivamente, con las consecuencias que uno observa, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a qué es la psicología de la emergencia y cuáles son las alteraciones que se han observado en el comportamiento humano. Ahora me voy a referir a son los primeros auxilios psicológicos y voy a tratar de ir más rápido en función del tiempo, ¿ya? Básicamente los primeros auxilios psicológicos, todos los manuales que ustedes puedan revisar, hay manuales de la OPS, hay manuales de la OMS, hay un manual que se implementó a partir de la intervención en emergencia y desastre del Ministerio de Salud, que se lanzó el 2018, ¿ya? Hay un manual también que lanzó la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, ¿ya? Todos los manuales van a ver que tienen los mismos puntos en común. Los primeros auxilios psicológicos buscan transmitir y fomentar una sensación de seguridad en los afectados, transmitir calma, fomentar la autoeficacia del sujeto y de la comunidad, fortalecer las redes de apoyo y fomentar la esperanza, ¿ya? Desde el punto de vista del ciclo de una crisis, ya uno recomienda que los primeros auxilios psicológicos se desplieguen preferentemente durante las primeras 72 horas de ocurrir un evento, ¿ya? En este caso sería súper importante, por ejemplo, brindar ese apoyo durante las primeras 72 horas en la que una persona directa o indirectamente sea afectada por un tipo de evento. Específicamente, este gráfico lo resume de mejor manera, en función de lo que se ha publicado recientemente. Ya a propósito de estudios publicados en Estados Unidos, en China y en el Reino Unido. Los primeros auxilios psicológicos serían recomendados específicamente para la primera semana de ocurrida la pandemia o la primera semana en la cual una persona sufre las consecuencias directas o indirectas del COVID, ya sea si se vio contagiado, si un familiar se vio contagiado, si hubo la pérdida de una vida humana producto de esta pandemia, si hubo una pérdida laboral, etc. Posterior a eso, durante la fase de shock o de mayor estrés, es donde se recomiendan los primeros auxilios psicológicos como parte de la primera respuesta. Y posterior a ello, se recomiendan otro tipo de intervenciones, por ejemplo, apoyo psicológico, más bien mucho más cercano a lo que sería un proceso terapéutico, ¿ya? El entrenamiento en estrategias de afrontamiento, ¿ya? Las sesiones de psicología o la intervención terapéutica más formal, ya organizada en sesiones. Pero durante las primeras semanas de implementado esta pandemia o con todas las medidas que se han implementado, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta efectiva, ¿ya? ¿Qué son? Y esto lo vamos a saltar, ya les indiqué los principios, ¿ya? Esto es súper importante a propósito de las directrices que se han entregado desde la Organización Mundial de la Salud. Muy importante.
y yo lo destaco, la capacitación previa. Es decir, no basta que nosotros, por el solo hecho de tener el título de psicólogo o porque estemos haciendo una práctica en clínica, ya vamos a lanzarnos, digamos, a brindar primer auxilio psicológico. Es fundamental las consideraciones éticas, y dentro de las consideraciones éticas es muy importante estar previamente formado, capacitado y entrenado en la aplicación correcta de estas herramientas, porque pueden parecer simples, al menos en el papel, pero cuando uno interviene con personas que están en un estado de shock durante las primeras horas de una crisis o de un evento de gran envergadura, uno realmente se somete a una situación de estrés elevado, porque busca, además, tiene que transmitir calma, seguridad, confort y confianza a esa persona que está sufriendo. Por lo tanto, se puede ver en el papel muy fácil de aplicar, pero muy complejo cuando estamos in situ, ¿ya? Esto se agarra desde la perspectiva de la intervención en crisis de Roberts, que básicamente son los mismos que uno va a observar en la etapa del protocolo que define la OPS. La evaluación de los posibles riesgos, es decir, intervenir en una zona segura, ¿ya? Fortalecer los recursos personales del terapeuta, ¿ya? Identificar las dimensiones prioritarias de intervención por parte del afectado, analizar el comportamiento cognitivo y emocional que muestra el sujeto, ¿ya? Identificar los estilos de afrontamiento que despliega, ¿ya? Transmitir o ayudar en la organización de un plan de acción y de respuesta y de reestructuración del funcionamiento cognitivo y emocional del individuo, y establecer mecanismos de seguimiento posterior a la crisis. Esos son los 7 pasos, pero clave en todo proceso de intervención en crisis. ¿Ya? Acá está lo que yo les decía, se recomiendan los primeros auxilios psicológicos como una técnica de primera respuesta ante un evento o incidente crítico, idealmente, sobre todo cuando uno puede intervenir en la fase de choque y de adaptación que enfrenta el afectado. ¿Ya? Lo voy a soltar. Y acá está lo que yo les decía, desde el protocolo de la OPS, tres van a ser las dimensiones prioritarias a la hora de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Transmitir o brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de la psicopatología. Y en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver los diferentes comportamientos que un individuo podría mostrar frente a una situación de crisis. Lo mejor que uno podría encontrarse serían personas resilientes que son capaces de adaptarse rápidamente a la situación de emergencia y desplegar sus recursos y estrategias de afrontamiento más idóneas. Pero probablemente nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor tienen estrategias de afrontamiento más bien disfuncionales o pasivas, ¿ya? Con precarios mecanismos de defensa y con recursos personales más bien limitados, que llevarían a enfrentar la crisis de manera crónica. Otros que la podrían enfrentar de manera retardada, como se vio post-27F del 2010, ¿ya? U otros que podrían tener una fase muy aguda durante las primeras semanas de la pandemia y posteriormente podría remitir esa sintomatología, ¿ya? Fíjense también que esto lo podríamos relacionar con el duelo. Después de 2 años ya podríamos empezar a hablar de un posible duelo patológico o un duelo no resuelto, con técnicas específicas para manejar esa sintomatología. Ya. Además, como referente teórico, podemos citar también a Oxford y colaboradores del 2007, quienes son los que empezaron a aplicar los protocolos de desactivación para intervinientes. Los más conocidos, el debriefing, ¿ya? Que se transformaron en el fondo en un conjunto de herramientas prácticas y no invasivas orientadas a las personas que estaban sufriendo los efectos directos o indirectos de una emergencia o de una crisis, ¿ya? Esto es súper importante, chiquillos, que ustedes se lo puedan grabar, digamos, como referencia. Los 4 principios clave de los primeros auxilios psicológicos definidos en el protocolo de la OPS son prepararse, observar, escuchar y conectar. Por eso que cuando yo me refería a cuáles son las características de nuestro país, cuáles son los niveles de vulnerabilidad que tenemos, ¿cierto? ¿Qué es el COVID-19? ¿Cómo se está avanzando en la búsqueda de una vacuna? ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos de desastres que hemos enfrentado como país? ¿Cómo, en qué se sustenta la psicología de la emergencia? Todo eso tiene que ver con el prepararse, ¿ya? Y luego vamos a referirnos a las 3 siguientes. El prepararse tiene que ver con informarse sobre el suceso crítico, por ejemplo, cosas tan simples como
que ustedes sepan y estén muy bien informados acerca de qué es un cordón sanitario, qué es una cuarentena, qué es un toque de queda, qué significa un estado de excepción constitucional de catástrofe, cuánto tiempo dura ese estado de excepción constitucional de catástrofe, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y de orden en estos contextos, cómo están conformados los equipos de emergencia a nivel sanitario, ¿ya? ¿Qué características tiene el virus? ¿Cuáles son las medidas de higiene que se están promoviendo desde el nivel central? Todos esos elementos forman parte de estar preparados, ¿ya? Y ese es un proceso que nunca termina. O sea, es un proceso permanente de actualización y de fortalecimiento de todas las competencias que uno puede acumular en este ámbito. Segunda dimensión del protocolo, observar. Fíjense que a propósito de lo que yo me voy a referir más adelante, la intervención psicológica a distancia o remota, el observar tiene que ver con analizar el lenguaje verbal y no verbal. Ya le he dicho a algunos de ustedes que hace unos 20 años atrás, los expertos de la comunicación hablaban mucho de la apariencia, de cómo uno se presenta, etc. Y sobre todo de cómo uno habla. Pero los expertos de la comunicación hoy en día, ya, y los estudios más recientes muestran que la comunicación efectiva se juega, el 7% se juega en los aspectos verbales, es decir, eh, el cómo uno está diciendo algo, ya, la dicción, el tono de voz, el timbre, ya, y el 93% de la comunicación efectiva se juega en los elementos no verbales, ¿ya? Y es importante el lenguaje del cuerpo, cómo la persona se está mostrando, si lo podemos ver a través de una videollamada, si lo podemos ver a través de una sesión de Skype o de Zoom. Ahí va a ser muy importante el análisis del comportamiento verbal y no verbal. Cómo se está mostrando la persona, su discurso es coherente con lo que está manifestando a nivel corporal. Tercera dimensión, escuchar. Tiene que ver con la escucha activa, que tanto se ha trabajado también en los diferentes niveles de su formación, la escucha activa. Es decir, ¿cuál es la principal demanda de ayuda? ¿Cuál será el motivo prioritario a intervenir desde nuestras competencias? Organicemos esas dimensiones, organicemos esas necesidades y prioricemos las más urgentes, ¿ya? Y la cuarta dimensión tiene que ver con el conectar. No basta solamente con establecer un vínculo, con establecer una relación de confianza, ya sea presencial o vía remota, sino que también es muy, muy importante, ¿ya? Ayudar a que la persona sea capaz de reorganizarse, sea capaz de autorregularse, sea capaz de activar su red de apoyo más cercana y que sea también capaz de explotar sus propios recursos personales, ¿ya? Muy importante que en todas estas etapas evitemos los prejuicios, ¿ya? Porque era muy común, a mí me ha tocado ver muchas veces situaciones en las cuales alguien de un equipo de primera respuesta le dice, oiga señora, pero ¿por qué hizo eso? Oiga señora, pero no llore si no es para tanto. No, nada de esos comentarios sirve. De hecho, por eso es muy importante, ¿ya? El prepararse, el observar, el escuchar y el conectar. Porque uno tiene que trabajar desde la empatía con el otro, ¿ya? Ya sea, si es que para una persona se le acabó el mundo porque le ocurrió una situación X que para uno puede ser absolutamente superficial, jamás minimizar el comportamiento del otro, validarlo, transmitirle la sensación de lo que hizo fue justamente lo que podía hacer en esa circunstancia, pero que para el futuro va a ser necesario desplegar tales tipos de comportamiento, ¿ya? Por eso es muy importante que en la etapa de escuchar y de conectar, los ejes estratégicos son fortalecer los recursos personales, fortalecer o ayudar a que se implementen estrategias de afrontamiento activas frente al estrés y activar las redes de apoyo presentes en el territorio. Eso es el protocolo OPS dispuesto para los primeros auxilios psicológicos. Este fue validado en 2011. Ahora, si ustedes van a estar en ciertas condiciones de generar una intervención psicológica vía remota, vamos a entregar algunas recomendaciones generales. Primero, ustedes tienen la máxima responsabilidad en la toma de decisión y ajuste individual. Es decir, ustedes tienen consideraciones éticas importantísimas a considerar si es que uno va a asumir una intervención psicológica vía remota, sobre todo en términos de la calidad, la eficacia y la seguridad de la intervención, ¿ya? Y esta intervención
vía remota se aconseja ¿en qué caso? Cuando es la única opción para la persona de recibir ayuda psicológica. Segundo, cuando está justificado y es equivalente o mejor al tratamiento presencial. Ahora, en la mañana estaba revisando una revisión sistemática de literatura acerca de la intervención telepsicológica y se ha visto que, primero, se ha concluido que tendría ciertas limitaciones o ciertas falencias en lo relacionado a la etapa del diagnóstico, la accesibilidad y la adherencia al tratamiento. Otro hallazgo en esta revisión sistemática de la literatura, muy reciente, se ha observado que no hay mucha diferencia entre si la intervención se hace vía telefónica o a través de videollamada o a través de mensaje de texto. ¿Ya? ¿Y qué otra recomendación importante? Que desde el punto de vista del enfoque terapéutico, los que han mostrado mayor eficacia son el enfoque cognitivo-conductual y de activación conductual, prioritariamente. Y eso es lo que yo he visto en los últimos 12 años que me ha tocado desplegarme en ciertas situaciones de emergencia y catástrofe. Lo cognitivo-conductual ha sido, por antonomasia, el mejor enfoque terapéutico para conectarlo con una intervención secundaria o una intervención en crisis de segundo orden, ¿ya? Y que además las condiciones clínicas hay que considerarlas. Ya me voy a referir a ello. Pero sí hay que tener un piso de base. Primero, idealmente un mayor de 16 años. La revisión sistemática de la literatura que revisé en la mañana muestra que las personas que mayoritariamente han usado la intervención psicológica vía remota son personas mayoritariamente mujeres cuyo rango etario está entre los 20 y los 40 años, 49 años. El caso de niños y niñas o jóvenes, no hay mucho reporte acerca de la utilización de la intervención psicológica a distancia, pero sí se ha visto mayormente en adultos, ¿ya? Y otro elemento importante, ya que en el caso de menores de edad, contar con el consentimiento informado de los padres, ¿ya? Y que las condiciones terapéuticas se adapten al contexto actual, ¿ya? Eso es como las recomendaciones generales de la intervención psicológica vía remota. Ahora, este gráfico es muy importante porque creo que nos ayuda a marcar ciertos límites a nuestra intervención, sobre todo para transmitirle a la persona qué es lo que uno puede controlar y qué es lo que uno no puede controlar, ¿ya? Esto es bastante simple y ustedes pueden trabajar muy bien estos elementos a través de infografía, ¿ah? Yo creo que hay un plus importante para ustedes los que están haciendo prácticas profesionales, ¿ya? Ahora, aquí les voy a compartir un artículo, ¿ya? Este es un artículo que se publicó en marzo del 2020, ¿ya? En una revista inglesa, ya que organiza un poco las diferentes modalidades que se han implementado post-COVID en China. Y aquí se observa desde lo que algunos denominan la telepsicología, la teleterapia, y la teleterapia se ha llevado a cabo a través de blog, foro web, videollamadas, etcétera, ¿ya? La terapia online que se ha llevado de manera sincrónica o asincrónica, ¿ya? Eh, y la terapia web, incluso en China, hasta automatizada, donde las personas, por ejemplo, contactan una línea telefónica, señalan los principales síntomas y signos que se observan en el individuo, y en base a eso hay un algoritmo matemático que de inmediato organiza la demanda de ayuda y ahí determina si es necesaria una intervención clínica sistemática o más bien una intervención psicoeducativa a cargo de psicólogos comunitarios, etcétera. ¿Ya? Esto para que se hagan una idea. Ahora, esto también me parece importante compartirlo con ustedes. No se recomienda la intervención psicológica en estos casos. Primero, cuando hay un historial de ideación suicida o de conducta suicida. Ya saben, por ejemplo, en el ámbito clínico, cuando una persona ha manifestado ideación suicida o un intento suicida, el riesgo de volver a cometer ese tipo de conducta es bastante alto, sobre todo 6 meses posteriores al último evento. ¿Ya? Por lo tanto, no se recomienda la intervención telepsicológica cuando hay un historial de conducta de ideación o de conducta suicida. Cuando la persona está desbordada y muestra altos niveles de ansiedad con un pobre control emocional, no está recomendada la intervención psicológica vía remota. Cuando hay un síndrome de abstinencia, producto de un consumo problemático de alcohol y droga, o problemas de control de impulso grave, no se recomienda tampoco esta intervención, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, ustedes saben que hace unas 3 semanas
me puedo equivocar con la fecha, pero el Ministerio de la Mujer ya implementó también una línea telefónica que funciona 24/7. Y ahí también están trabajando psicólogos ya para la atención vía telefónica a mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Ya hay algunos estudios que empiezan a reportar que los niveles de violencia al interior de la familia se han disparado producto de la cuarentena, que es otro fenómeno que también tenemos que abordar, ¿ya? Y también no se recomienda la intervención psicológica vía remota cuando hay una pérdida del juicio de realidad, sobre todo cuando hay alucinaciones, delirio, un brote psicótico, ¿ya? En todos esos casos no se recomienda la intervención psicológica vía remota. Bien, ahora nos vamos a centrar en qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, muy relacionado con lo anterior, el PAREN, que esta es una gráfica muy buena, también generada por Rodrigo Figueroa, que es un psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Católica, que él fue uno de los que participó, parte del equipo que validó el manual ABCDE de primer auxilio psicológico, y que han hecho bastantes cosas interesantes en esa facultad, ¿ya? Esta gráfica es súper buena porque habla de cuándo no recomendaríamos entonces la intervención psicológica vía remota y más bien hablaríamos de una intervención terapéutica urgente, cuando hay signos de psicosis, cuando hay agresión, cuando hay rigidez, tupor o catatonía, es decir, un brote psicótico, o cuando hay experiencias previas o un historial clínico psiquiátrico bastante amplio, ¿ya? Y cuando además los síntomas no han remitido por al menos 2 a 4 semanas. En todos esos casos se recomienda una intervención ya terapéutica o una intervención en crisis de segundo orden. Cuando no sean esas condiciones, uno perfectamente puede aplicar lo que se plantea en el manual ABCDE, que tiene que ver con la escucha activa, ¿cierto? El reentrenamiento en la ventilación, que es ayudar a la persona a que aplique ciertas técnicas de relajación y de respiración, ¿ya? La C tiene que ver con la organización y categorización de las necesidades, las más prioritarias, luego las secundarias y las terciarias, etc. D, implementar estrategias y mecanismos de seguimiento de la persona. Y la E tiene que ver con trabajar fuertemente la parte psicoeducativa. Ese manual, el manual ABCD para la aplicación de primer auxilio psicológico, está disponible en la web y es de acceso gratuito, ¿ya? También lo pueden revisar, chiquillos, como un background importante que les podría servir para organizar esta primera respuesta, en caso que tengan que aplicarlo con con alguna persona, ¿ya? Centrémonos en las estrategias de respuesta. Estrategias para mantener nuestro bienestar. Bueno, hay mucha información disponible hoy en día en los medios digitales, en las revistas científicas. No me voy a detener tanto en esto en función del tiempo, ¿ya? Pero está de más decirles que hay que trabajar fuertemente el tema de los estilos de vida saludable, el tener en equilibrio la vida laboral, la vida familiar y el tiempo para el ocio y el descanso, estar permanentemente informado sobre lo que está ocurriendo, pero de manera regulada, porque no se trata de estar 10 horas pegado a la televisión o a la radio o a los diarios, sino que informarse, destinar un horario del día para informarse y regular la exposición que uno está, sobre todo en niños y niñas, a la televisión, ¿ya? Fortalecer las redes de apoyo a nivel virtual, ¿cierto? No descuidar nuestras necesidades básicas como son la alimentación, el abrigo, la hidratación, el buen dormir, el higiene de sueño, por supuesto, ¿ya? Trabajar y fortalecer en las personas las estrategias de afrontamiento activas al estrés, ¿cierto? Es ser consciente de los propios límites de nuestra intervención, es decir, también reconocer cuándo necesitamos ayuda, ¿ya? Y esta información fue extraída de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, que es la ACET, ¿ya? Ellos organizan todos los años un congreso donde vienen expositores de diferentes partes del mundo a hablar sobre los diferentes procesos de investigación que se han generado en torno al estrés y al estrés postraumático. Es bastante bueno. Yo tuve la posibilidad de participar ahí hace unos 2 años en ese tipo de eventos. También lo pueden revisar, acet.cl. Ahora, también, dado que ustedes van a trabajar fuertemente en la parte de psicoeducación, 7 errores que no deberíamos cometer en cuarentena. Primero, pero esto es tan difícil, chiquillos, pero igual se los comparto, porque somos testigos, yo también lo hemos vivido también como profesores con este tema del teletrabajo, que nuestra casa finalmente se transforme en nuestro lugar de trabajo, pero no hay otra alternativa. Pero sí es importante generar una estructura, definir un espacio adecuado para trabajar, regular y tener un equilibrio adecuado en los horarios para que no nos quememos, para que no se produzca el burnout.
También de tener dentro de lo posible espacios para también estar solo, para descansar, para estar en silencio, ¿cierto? También destinar ciertos momentos del día para el ocio y para la recreación o para compartir con nuestros hijos, ¿cierto? También tener un espacio, sobre todo en los adultos, al final del día, para compartir, mire, sobre qué es lo que nos ha pasado en el día, qué cosas nos ha afectado, qué cosas nos ha generado estrés, etcétera. ¿Ya? Regular también lo mismo, la exposición que estamos a los medios de comunicación, ¿cierto? Fortalecer nuestras redes de apoyo social a vía virtual, ¿cierto? Y mantenernos informados. Esto yo creo que también es bastante bueno que lo podamos trabajar y que ustedes lo puedan transmitir a sus familiares y a sus centros de práctica. Bien, en función del tiempo, chiquillos, solamente comentarles también, para los que están en centros de salud, que también hay una línea interesante de desarrollo y de trabajo dentro de la psicología de la emergencia que tiene que ver con los protocolos de desactivación para intervinientes. Y eso también es otro mundo y es otra charla. O sea, ahí solo estas dimensiones nos podría llevar a otra charla totalmente distinta que si es que en algún momento se puede realizar, con gusto yo la podemos trabajar, ¿ya? Que tiene que ver con protocolos de desactivación para intervinientes y hay varias herramientas ahí, desde el debriefing, el defusing, las sesiones de dolor y pérdida, el manejo de la crisis, etc. No me voy a detener en eso en función del tiempo, ¿ya? Este es otro artículo que les comento, ¿cierto? Que está publicado en la revista Precision Clinical Medicine, ¿ya? Donde se habla un poco de un modelo de intervención telepsicológica que se implementó en China, ¿ya? Sin más, lo pueden encontrar en la web, está publicado hace poco, ¿ya? Y aquí dice que la intervención en crisis debe orientarse en dos dimensiones específicamente. Una, respecto al miedo a la enfermedad, y ahí podría ser realizada perfectamente por psicólogos clínicos o médicos, y hay otra dimensión de la intervención en crisis centrada en la dificultad en la adaptación que ha mostrado la persona. Y ahí esa fue desarrollada, en el caso de China, principalmente por psicólogos sociales o comunitarios, ¿ya? Y se reitera lo mismo que les dije anteriormente, cuando hay problemas de salud mental graves, fueron manejados principalmente por psiquiatras. Aquí ven, a propósito de la experiencia china, cómo hubo una rápida integración del gobierno y de las fuerzas sociales para organizar dispositivos de intervención de salud mental virtual, ¿ya? Desde una línea telefónica, desde formación de equipos de rescate psicológico, desde un programa de capacitación permanente en psicología de la emergencia, ¿cierto? Y desde fortalecer voluntariado, personas voluntarias que se capacitan en estas herramientas para compartirlas con otros, ¿ya? Esto es solo una experiencia que se las comparto. Aquí se muestran un poco cuáles son las aplicaciones que se utilizaron en el caso de China, ¿cierto? Hubo la implementación de una línea telefónica y también videollamada, ¿cierto? Donde todo se organizaba a través de aplicaciones que ellos tienen, en este caso la Apple Site Club, ¿ya? Y la Waiton, que se utilizaron en este paper. Y además también se utilizó el chat a través de una plataforma que se llama WeChat, donde ahí se organizaban los equipos de rescate psicológico dentro de una provincia específica de China, ¿ya? Esto no lo voy a detener porque ya nos estamos pasando el tiempo, pero solamente comentarles también que hay una técnica muy utilizada también dentro del protocolo de gestión y de comando de incidentes críticos, que es lo que uno denomina el triage psicológico, ¿ya? Ustedes lo pueden buscar también, ¿ya? El triage psicológico, y no es otra cosa que un instrumento que nos permite clasificar, ¿ya? Dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de primera respuesta psicológica a quien está sufriendo, ¿ya? Se clasifica. Es muy similar al triage en el ámbito de la salud, pero esto es en el ámbito de la salud mental, ¿ya? Y su autor es Merritt Shriver, que ha escrito bastante y se ha desplegado, aportó mucho en excombatientes, sobre todo que estuvieron en el Medio Oriente y lo que fue el combate contra el ébola, donde se pudieron poner a prueba todas estas herramientas, ¿ya? Lo pueden buscar. Bien, chiquillos, ya para comenzar a cerrar, para que Daniela y Carolina no me maten porque me he demorado mucho. Para cerrar, chiquillos, algunas reflexiones. Este es un paper también que está fresquito, que se publicó en la revista Terapia Psicológica, ya, donde se dice el gran problema de esta enfermedad que ha estado vinculado al comportamiento de los sujetos, ¿ya? Y sobre todo la dificultad que han tenido para adaptar la rutina al contexto actual. Por lo tanto, los autores dicen, se deben incorporar principios psicológicos,
es decir, todo lo que hemos estado hablando hoy día, ¿ya? Y que orienten además las campañas de prevención, que los medios de comunicación transmitan además esta información y que sobre todo todos y todas, sobre todo quienes se desempeñan en equipos de salud, tengan acceso a capacitaciones formales sistemáticas en torno al amplio abanico de herramientas y estrategias de intervención que existen en el ámbito de la psicología de la emergencia. Pueden revisar este paper, está bastante interesante, ¿ya? Dentro de ese mismo ámbito, yo les marqué en rojo, ¿cierto? Porque yo entiendo que la mayoría de los practicantes, al menos que están en el ámbito clínico, están en la atención primaria. Y esa es una de las críticas que se ha hecho en varias partes del mundo. Debiera fortalecerse aún más la atención primaria para descongestionar el nivel secundario de la atención médica. ¿Y cuáles serían los ejes prioritarios en ese ámbito? Bueno, reducir o eliminar el riesgo, ¿cierto? Controlar o contener la sintomatología para que no se transforme en una patología. Fortalecer la psicoeducación sobre conductas preventivas, por ejemplo, lo de la higiene y la protección individual, el diseño de material educativo con medidas preventivas, que yo entiendo que la clínica psicológica está haciendo un material muy, muy bueno, con infografías, con cápsulas, con videos, con mensajes en los medios de comunicación, y eso es precisamente lo que hay que hacer en la atención primaria, así que muy bien con eso, ¿cierto? Ya se demuestra que el enfoque cognitivo-conductual es el enfoque más idóneo para intervenir en situaciones de crisis, sobre todo para manejar las creencias irracionales, ¿ya? Y sobre todo técnicas para el control de la ansiedad, la gestión del riesgo, ¿cierto? Y el desarrollo de la tolerancia frente a la incertidumbre. Y a propósito también de lo que se estuvo discutiendo también en esta capacitación, la importancia de la intervención psicológica vía remota, ¿ya? Hay un documento muy bueno, que es una hoja informativa de la OPS, que está disponible en la web, que ustedes la pueden revisar. Se habla un poco de qué son las teleconsultas y algunos lineamientos generales para su implementación a nivel local, que lo pueden revisar también, ¿ya? Mensajes clave entonces, los servicios de intervención psicológica vía remota pueden ser efectivos, por supuesto, pero deben ser adaptados a cada contexto y es importantísimo la capacitación previa, las consideraciones éticas y el entrenamiento previo de quien despliega esa herramienta, ¿ya? Súper importante además considerar el tipo de plataforma en función del usuario que demanda la ayuda, el tipo de intervención que vamos a desplegar, la confidencialidad y todas las regulaciones éticas legales que existen en este contexto de pandemia, ¿ya? Y por supuesto, reiterar que tal como lo propone la Organización Panamericana de la Salud, no hay una solución única para todas las situaciones, para todos los países y para todas las personas, sino que tenemos que adaptarlo en función del requerimiento que muestra la persona. Para cerrar, 4 principios básicos que se debieran fortalecer en el ámbito de la salud mental para todos los que estamos en una cuarentena. No perder la comunicación y la relación con los otros, diseñar y mantener una rutina activa, que es lo que se denomina una readaptación activa de la rutina, ¿cierto? Que sea en equilibrio el descanso, el ocio, la recreación y el trabajo, la vida familiar, etcétera. Acotar la información sobre que recibimos del exterior, regularla e informarnos por fuentes oficiales y sobre todo rescatar esas narrativas de resiliencia. Somos un país que ha estado bombardeado por desastres naturales a lo largo de nuestra historia. Somos más resilientes de lo que nosotros mismos somos conscientes. Y desde ahí, la intervención psicológica, sobre todo en la primera respuesta, debe focalizarse en rescatar esa narrativa, lo que nos ha permitido salir a flote en momentos de desastre, ¿ya? Por último, chiquillos, yo los invito también, hay una plataforma que es muy utilizada por investigadores e investigadoras que se llama ResearchGate, ¿ya? Ustedes pueden crearse una cuenta y pueden encontrar mucha información actualizada. Básicamente, la mayoría de los autores que publican suben ahí su artículo. Entonces yo los invito, se puedan crear una cuenta, researchgate.com, y ahí pueden buscar, yo hice un proyecto, tengo un proyecto donde voy subiendo todas las cosas que he sacado desde los últimos años sobre psicología de la emergencia y ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Me buscan por mi nombre si quieren y ahí aparecen, por ejemplo, procesos de duelo, recomendaciones para el manejo de la pérdida, qué es lo que significa cuidarse para cuidar a otros en personal sanitario, cambio climático y desastres socionaturales, por qué hablar de psicología de la emergencia en América Latina,
prevención de incendios forestales, en fin, bueno, ahí pueden buscar ustedes, chiquillos, para interiorizarse o profundizar en algunas temáticas que puedan ser de interés para ustedes, ¿ya? Y además, cualquier cosa, por supuesto, ustedes me pueden escribir, todos tienen ahí mi correo, bueno, tenemos correo institucional, así que sin problema. Y si es que quieren profundizar en alguna de las temáticas que yo abordé, pueden meterse también ahí a la web, bastante sencilla, eduardosandoval.cl, y ahí tengo una biblioteca y tengo todos los artículos que yo les he comentado para que los revisen con más calma si es que les interesa. Por mi parte, muchas gracias, chiquillos, por el espacio, disculpen la demora y espero que haya sido de utilidad. Yo voy a dejar de compartir para darle el pase a las colegas que están coordinando este evento. Espero no se hayan dormido. Listo. Hola, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Estábamos hablando al mismo tiempo con la Caro. Voy a detener la grabación. ¿Están durmiendo o no?